Es uno de los mayores temores de los hombres y mujeres de fe. Los antecedentes más antiguos de posesiones demoníacas datan de los sumerios. Creían que los males físicos eran por causa de los demonios de la enfermedad, y estos abandonaban sus víctimas por medio de rituales de exorcismo. En el siglo XV, la Iglesia Católica publica el Rituale Romanum. En él se encuentran detallados algunos rituales religiosos que no se recogen en los misales ordinarios. Entre ellos, destaca el ritual de exorcismo. Con el paso de los años, la figura del exorcista se ha hecho más popular, llegando a su mayor grado en estos tiempos después de la publicación de la novela El Exorcista, en 1971, y más tarde con la proyección de la película del mismo nombre en 1975. Pero desde siempre, la figura del exorcista ha estado impregnada de misterio y de polémica. La comunidad eclesiástica advierte de que los casos de posesión demoníaca aumentan en nuestros tiempos, por causa de la falta de fe y el abandono de muchos hombres y mujeres a la tentación. Esta es la mejor situación para que el mal encuentre cobijo en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y en contraposición, la comunidad científica advierte de las malas prácticas llevadas a cabo por sacerdotes a pacientes con males mentales, que más que necesitar la idea de que el demonio los domina, necesitan atención y tratamientos médicos especializados. La ciencia médica ha avanzado mucho. La psiquiatría moderna arroja mucha luz sobre la sombra de los rituales exorcistas. Se puede hablar mucho sobre lo mental en el campo de la fe. ¿Es la posesión demoníaca una manifestación de alguna enfermedad mental específica? ¿Tiene el mal o el demonio nombre científico? ¿Se ha convertido el exorcista en un charlatán? ¿O tiene aún algo de verdad? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder. Empezamos con demonios en nuestra mente. En 1949, en las localidades de Maryland y Missouri, Roland Doe, de 14 años, sufrió uno de los casos más violentos de posesión registrados. Todo comenzó después de que intentase contactar con su tía fallecida, que fue espiritista y le enseñó a usar la tabla de Ouija. Desde entonces empezó a volverse hosco y reservado. Tenía pesadillas constantes, con delirios en los que parecía hablar con alguien. Aparecían arañazos en las paredes, los objetos se movían, y lo más terrorífico, surgían heridas en el cuerpo del chico en forma de letras. Sobre este caso se basaría el joven William Peter Blatty para escribir su novela de terror El Exorcista, y años más tarde se rodaría la película. En 1978, el inglés George Lakins alegaba estar poseído. Solía gritar y cantar en idiomas extraños, ladraba como un perro y alegaba ser el diablo. Después de 20 meses en el hospital, sus cuidadores no fueron capaces de dar con el problema. La conclusión es que George estaba poseído por 7 demonios y para expulsarlos, 7 sacerdotes debían de encargarse del exorcismo. El caso de Anna Eklund, en 1912. A sus 14 años mostraba signos de posesión. Su padre y su tía practicaban brujería y utilizaban sus conocimientos para maldecir a Anna. Hasta en 2 ocasiones esta chica fue poseída, y en 2 ocasiones fue exorcizada. En España, desde el 2002 al 2008, después de tener contacto con una secta satánica, Marta experimentó uno de los casos de posesión más largos de la historia. El padre Antonio Frotsea se abatió contra más de 40 demonios. Muchos de los casos anteriores surgieron a raíz de una mala práctica de rituales espiritistas o esotéricos, por lo cual se podría concluir que los casos de posesión surgen en su mayoría por estas causas. Y es cierto, es una de las razones que da la Asociación Internacional de Exorcistas. Sin embargo, hay casos de posesiones infernales dados en ambientes muy contrarios a lo anteriormente descrito. He podido encontrar algunos casos donde la víctima pertenecía a una familia católica muy conservadora, donde los valores cristianos más clásicos son la orden del día. Es el caso, por ejemplo, de Annalise Mitchell, caso que vamos a analizar como ejemplo y uno de los más polémicos y terroríficos registrados hasta la fecha. En 1952 nace en Alemania Annalise Mitchell, en el seno de una familia católica tradicional formada por 3 hermanos y sus padres Joseph,
y Ana. Llevaba una vida religiosa y tranquila. Era alegre y moderna. Pensaba estudiar para ser profesora de religión. A sus 17 años comenzó su pesadilla. Annalise comenzó a tener convulsiones. Fue hospitalizada y diagnosticada de epilepsia. Poco después se recuperó de sus ataques, pero ya nada volvería a ser lo mismo. La joven empezó a tener problemas para hablar o caminar. Sus padres vieron aterrados cómo su hija iba cambiando con el tiempo. Pasó de ser una chica alegre a sumergirse en una profunda depresión. Las ideas de suicidio no tardaron en aparecer. Tenía visiones terroríficas en las cuales veía caras demoníacas. Decía escuchar voces que le insultaban. Parecía no tener voluntad sobre su cuerpo. Al día realizaba de media 600 sentadillas que perjudicaban sus articulaciones. Se arrastraba por el suelo, ladrando y rugiendo como un perro. Comía arañas, carbón, le arrancó la cabeza a un pájaro de un bocado, lamía sus propios orines. Se le escuchaba gritar por horas y agredía con violencia verbal y física a quienes se le acercaban. Su madre no tardó en solicitar el exorcismo, convencida de que su hija estaba poseída por una entidad demoníaca. La iglesia la remitió a numerosos psiquiatras para que trabajasen en un diagnóstico y en un posible tratamiento farmacológico. Fue tratada con medicamentos para sus convulsiones y con antipsicóticos, pero sus síntomas, muy lejos de mejorar, empeoraron. Sentía aversión por cualquier signo religioso sagrado y comenzaba a hablar en nombre de entidades demoníacas. Visto que la intervención médica no sirvió de mucho, se aceptó la solicitud de exorcismo. Lo llevaron a cabo el padre Renz y el padre Alt, quienes conocían de cerca el caso. Durante 9 meses, casi sin descanso, se celebraron los rituales. Los tormentos se alargaban y se hacían cada vez más fuertes. Todo terminó el primer día de julio de 1976. Annalise murió mientras dormía a causa de su deplorable estado de salud, sus heridas y desnutrición. Sus padres y los sacerdotes fueron acusados de homicidio imprudencial, a pesar de la férrea defensa de sus familiares de que la chica estaba realmente poseída por los demonios. Los médicos aclararon durante todo el juicio que Annalise no estaba poseída, sino afectada psicológicamente por su religiosidad de una manera extrema, además de su epilepsia. Sobre este caso se basaron varias películas, la más famosa, El exorcismo de Emily Rose. Hasta el día de hoy sigue el debate. ¿Se trata de este caso de una posesión verídica o fue un trastorno perfectamente explicable por la ciencia? Para contestar esta pregunta tendríamos que explorar primero qué tipo de desórdenes psicológicos se acercan más a este tipo de sucesos. El trastorno por posesión y trance está caracterizado por la creencia irracional de una persona que cree estar poseída por una entidad sobrenatural. El paciente experimenta una desconexión total con la realidad. Sufre alucinaciones visuales, auditivas, cinestésicas o todas en conjunto. La pauta clave de este trastorno está en los testimonios del paciente. Afirma estar poseído por un espíritu, deidad o demonio, por lo que todo su relato toma un carácter esotérico o religioso. Normalmente se presenta como un episodio único, pero puede volverse crónico dependiendo del entorno y en cómo actúa la familia o cercanos al enfermo. Los síntomas observados son adopción de una identidad alternativa diferente, identificada con una deidad, ancestro, espíritu o demonio. Amnesia después del episodio o amnesia disociativa. Agresividad y agitación. Movimientos estereotipados y repetitivos. Convulsiones. Incapacidad para distinguir la realidad en los momentos del episodio. Creencias en que hay un cambio de apariencia. Pérdida del foco de atención y de la noción del tiempo. Cambios en el tono de voz, conversaciones incoherentes, expresiones faciales, verbalizaciones específicas, palabras en otros idiomas. ¿De dónde surgen esas identidades paralelas en los casos de posesión? ¿Son arbitrarias? ¿Surgen por casualidad? La respuesta la encontramos si observamos de cerca otro trastorno disociativo. Quizás os suene el trastorno de personalidad disociativa, o más conocido como el famoso trastorno de personalidad múltiple. En estos casos una persona puede desarrollar 2 o más personalidades dentro de sí, cada una con su propia identidad, su propio comportamiento
y su propia historia. Las personas no recuerdan nada de lo que puedan llegar a hacer mientras las otras personalidades toman el control. Podemos ver a adultos con personalidades de niños, a mujeres con personalidades de hombre, incluso personalidades cuyo objetivo es destruir a la persona. Estas personalidades no surgen por capricho, son una creación de la conciencia de la propia persona para protegerse a sí misma de un trauma que de otra manera no podría superar. Sus alter egos se crean a partir de interacciones conflictivas de su propia mente. En eso consiste una disociación, en una anulación o separación de nuestra identidad para protegerla de un suceso extremadamente traumático, que no solo tente contra nuestra propia vida, sino contra nuestra integridad psicológica. Por otra parte, cuando existe una degeneración tan grande que no podemos diferenciar ni entre nuestros pensamientos íntimos y nuestra imaginación, entonces caemos en un desorden psicológico que nos aleja de la realidad. Cuando esto sucede, hablamos de psicosis. Imaginaos estar constantemente oyendo voces que os hablan, os insultan. Imaginaos sentir que tenéis algo dentro de la piel que se desplaza lentamente, o que hay alguien más en vuestra casa. Imaginaos ver cómo las caras de la gente se deforman entre vuestros ojos, o cómo el reflejo de vuestro espejo se ríe de vosotros. Esa es la naturaleza de la psicosis. La psicosis es un estado mental en el que se pierde la noción de la realidad. Una persona psicótica no sabe diferenciar entre lo real y su imaginación. Y lo que más caracteriza a esta psicosis es la presencia del delirio. No hay psicosis sin delirio. La naturaleza de los delirios en la psicosis es infinita, pero suelen ser siempre pensamientos de culpa, de persecución o de grandiosidad. En una crisis psicótica no siempre hay alucinaciones, pero cuando las hay, suelen ser de tipo auditivo. Este hombre empezó a grabarse mientras vivía una crisis psicótica. Reiteradas veces decía que le llamaban por teléfono, y un desconocido le dice que hay gente mirándole desde fuera de la casa. En ningún momento de la grabación se oye sonar el móvil, y la calle está desierta. Estas imágenes corresponden a pacientes con esquizofrenia catatónica. Pueden adoptar estas posturas por horas. Dentro de estas tres perspectivas de la psicología patológica se explican la mayoría de los casos por posesión, y dentro de lo que nos ocupa también encontramos explicación a muchas icónicas del caso de Annalise. Observemos el contexto en el que se crió. Annalise nació en el seno de una familia católica, con normas muy rigurosas. Al parecer su madre cometió infidelidad antes del matrimonio, un pecado imperdonable que la familia entera, incluida la chica, debían subsanar. La sombra del temor a pecar estaba siempre presente en ella, en contraposición a sus propios sentimientos que le impulsaban a buscar la libertad. Annalise se crió en un ambiente de culpabilidad, de temor al abandono y temor a pecar. A sus 16 años surgió la epilepsia, que no tenía ninguna causa psicológica, sino orgánica. Sin embargo, o la medicación no fue la más adecuada, o Annalise no respondió bien al tratamiento. El caso es que a partir de entonces comenzó la depresión, los problemas con la alimentación y posteriormente los episodios psicóticos. Dado el contenido religioso de sus delirios y alucinaciones, pronto asociaron toda la actividad con una posible posesión. Y según los médicos citados al juicio, fueron la familia y los sacerdotes los que sugestionaron a la chica a ese tipo de creencias. Y contando esto, mi opinión sobre el verdadero caso de Emily Rose fue que es un caso de trastorno psiquiátrico con una degeneración brutal del paciente, acosada por el contexto de una religiosidad insana y por una mala respuesta a los tratamientos farmacológicos y psiquiátricos. Eso sí, esta es mi versión del caso basada en pruebas que he podido encontrar. Hay mucho sensacionalismo en los relatos de posesiones, por lo que no es fácil encontrar una historia lo suficientemente veraz como para poder analizarla con rigor. Y el testimonio de los testigos a veces, y bueno, más que a veces, muy a menudo, está contaminado por creencias infundadas. Pero aún así, hay casos clínicos registrados, de los cuales, según los datos psiquiátricos y de la Asociación Internacional de Exorcistas, el 98% de los casos registrados
son problemas psiquiátricos. Solo el 2% se escapa de la lógica clínica. El psiquiatra estadounidense Richard Gallagher publicó en 2008 en la revista New York Review un artículo titulado «Entre tantas falsificaciones, un caso de posesión demoníaca». En él relataba la historia de la posesión de Julia, un caso en el que estuvo involucrado y al cual no pudo encontrarle explicación clínica. En un artículo publicado en la página web forsea.us y titulado «Psiquiatría y posesión diabólica», el profesor Aquilino Polaino Lorente, catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense, describe 2 casos tratados por él mismo y que clasificó como psicopatológicamente inexplicables. Si ante estos casos inexplicables nos encontramos con posesiones demoníacas reales, nunca lo vamos a saber. Son pocos los casos que se encuentran. Por eso, ante una petición de exorcismo, el sacerdote siempre remite al psiquiatra, pero a veces pasa al contrario y ocurren errores. En España, por ejemplo, cada vez son más los expertos que denuncian casos de enfermos mentales que son tratados por posesión demoníaca. Como reza este artículo, es sorprendente que en la Europa del siglo XXI hayan aún clérigos que piensen que la esquizofrenia se debe a una posesión demoníaca. Parece ser que los peores temores del ser humano siguen habitando más en los misterios de la mente que en los de la naturaleza. El exorcismo es un ritual antiguo. Mucho ha llovido desde entonces. Puede que hayamos dado con la clave de la posesión infernal en la psicopatología y en la sugestión desmedida. Pero mientras sigan existiendo casos sin explicación, el misterio seguirá vigente. El cerebro humano no fue creado para encontrar la verdad, sino para protegerte. Puede que los que adviertan sobre la presencia del mal en este mundo tengan razón, y que vivimos a día de hoy en un mundo cada vez más alejado de los valores y principios que nos acerquen más entre nosotros y, por supuesto, que nos acerquen más al ideario de Dios. Pero la solución no está en creer a ciegas y aceptar un credo como única realidad. La fe se puede volver enfermiza. El desarrollo de una buena espiritualidad está siempre en la idea de la libertad, la solidaridad y la justicia, y nunca en la culpabilidad o el miedo. ¿Es entonces la presencia del mal sobre este mundo una amenaza real? No puedo contestar. Es un debate más bien religioso, filosófico, moral, espiritual. Cada persona puede definir el mal de una manera diferente y combatirlo con sus propias armas. Sin embargo, mi opinión siempre es que para comprender este tipo de casos, o los de otras evidencias paranormales, lo mejor es mantener una postura escéptica, pero activa, para animar a las mentes inquietas a que sigan investigando. Y también es importante aprender a respetar aquellos símbolos considerados sagrados, seamos creyentes o no lo seamos.